Muy buenos días, tengan todos ustedes. Siempre es un placer despertar en las mañanas y saber que va a haber una reunión donde vamos a confirmar nuestros corazones o vamos a sacar lo que no sirve o vamos a afirmar lo bueno en nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos todos. Y hoy tenemos con nosotros a Marla, aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Hoy tenemos Romanos y nos quedamos por allá en el capítulo 8, pero es Marla quien está coordinando los tiempos y haciendo las lecturas. Así que adelante, Marla. Claro que sí, Víctor. Muy buenos días, compañeritos. Y bueno, antes de entrar en este hermoso estudio bíblico de cada sábado, ya sabe que le voy a leer la reflexión de Neuróticos Anónimos que dice así: Está escondida dentro de mí. Cuando estuvimos enfermos, estuvimos completamente enfermos y en todos los sentidos no había nada normal en nosotros. Si dábamos la impresión de ser normales, en algunos aspectos era solo apariencia. Ahora sabemos que estuvimos enfermos a tiempo completo en todos los aspectos de nuestras vidas y que la enfermedad invadía nuestras vidas por completo. Esta lectura usted la encuentra en la etiología. Apreciamos un lindo amanecer por lo oscuro de la noche previa. Sucede lo mismo con nuestras vidas. Como no conocemos la vida con salud mental, nos habituamos a vivir en la enfermedad, sufriendo y haciendo sufrir a los que nos rodean. ¿Cómo adquirí la enfermedad? Bueno, eso ya no me interesa. Lo que me interesa es gozar de ese nuevo y bello amanecer que gracias a Neuróticos Anónimos estoy disfrutando. Un día salí con mi pareja y al pasar por un recinto donde sesiona el grupo, nos llamó la atención el nombre y con tan buena suerte que en ese momento estaban sesionando. Ingresamos, nos presentamos y en ese momento comenzó el alba para nosotros. Bueno, pues ahí termina nuestra reflexión del día de hoy. Bien, qué interesante es, de veras que muy interesante lo que nos dice la teología con respecto al pasado y al presente. Cuando Grover se atreve a escribir estas palabras sanadoras, es como ir en contra de una realidad del programa. Sin embargo, estas cosas son paradójicas, no es que esté en contra. ¿Qué fue lo que hizo Grover? Grover expresó, si una persona se rompe un pie, una pierna, y va con el médico, no necesita el médico saber cuál es el problema, es decir, cómo se rompió su pie. Él lo verá y hará su trabajo y hará lo que tenga que hacer sin conocer su historia. Aquí cuando esta persona expresa, no me importa, no importa cuándo empezó o cómo empezó, lo que me importa es la reparación de mi vida, la reparación del daño en mi vida de manera espiritual. Grover dijo, el evento no importa, lo que importa es entender que estoy actuando mal y que puedo cambiar. Aquí es donde surge una confusión.
¿Y qué con el cuarto paso y el quinto paso? Es que Grover no estaba menospreciando ni el cuarto ni el quinto paso. Estaba hablando del décimo paso, la continuación del cuarto y el quinto paso. Al principio yo no lo entendía, pero practiqué lo que él dijo y mi vida empezó a cambiar, sin importarme el origen. ¿De dónde salió? No me importa, pero yo no quiero reaccionar así. Yo no quiero reaccionar con enojo, con resentimiento, con odio. No quiero reaccionar de esa manera. No quiero ser vengativo. No. Quiero ser comprensivo y quiero ayudar a las personas que comprendan. Pero si las personas no pueden comprender, lo siento por ellos. Pero la importancia de este hecho, de que después de las tinieblas llega la luz, llegó el alba, dice, ¿no? O sea, el comienzo de una nueva vida en la luz. Pero en nuestras vidas siempre tendremos algún tipo de controversia interna, porque estamos rodeados de los defectos de carácter de otros que contagian. Y algunas veces estamos débiles en la fe y en la confianza de creer en la recuperación. Y al no entender cómo podemos deshacernos de algunas cosas que están fuertemente aferradas a nuestras mentes o a nuestros corazones, nos desanimamos. Pero la realidad es que es una lucha. Hemos aprendido dentro de los hospitales que llegas, te dan una pastilla y estás bien. O te hacen una operación y estás bien. Pero aquí estamos hablando de problemas del espíritu. Estamos hablando de corregir al espíritu humano con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso es importante, el cuarto paso es importante, muy importante, y el quinto. Pero la continuación que nos expresa Grover con este relato de que no importa el pasado, porque está hablando de la reparación de lo que no puedes recobrar con tu memoria, ni entender con tu memoria o tu experiencia, porque son memorias ocultas y que se expresan a través de reacciones, memorias de reacción, memorias sensitivas, que se convierten en defectos de carácter. Así que tenemos que desarmar esas memorias. Es como cuando ves a un individuo que tiene una bomba. ¿De dónde viene la bomba? Si es de cualquier país, no importa. Aquí lo que hay que hacer es desconectar esa bomba para que ya no destruya. Es lo que importa. ¿Quién la trajo? ¿Cómo llegó ahí? No importa. Aquí lo primero es romper el, la ignición de esa bomba. Lo mismo sucede con nuestras memorias de reacción. Tenemos que aplicarnos al décimo paso para en el presente desintoxicarnos de esas reacciones negativas. El inventario diario de nuestras emociones y sentimientos, nuestras reacciones internas como externas, es importante para este desarrollo de crecimiento. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la lectura del día de hoy, que efectivamente es la carta de Romanos 8:18. Ahí nos quedamos la semana pasada. Víctor nos compartió hasta el versículo 17 y bueno, hoy toca leer el versículo 18.
y dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, pues leí 3 versículos, Víctor. Gracias, Marla. El programa de Dios va en proceso, va de una etapa a otra etapa. No podemos juzgar todas las etapas de la misma manera. Cada etapa tiene su propio juicio. Cada situación tiene su propia manera de verse. Y aquí básicamente el apóstol Pablo está hablando de la última etapa. Mire, leamos el versículo 18 de nuevo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bien, aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de que las tribulaciones que nosotros tenemos hoy en día no son comparables con la revelación que ha de venir en el futuro. No son comparables. La, la forma grandiosa en que el cristiano será transformado, será cambiado, donde ya no tendrá lágrimas, donde ya no tendrá dolor, donde su vida siempre será buena, excelente, donde la satisfacción de sus emociones será clara y definida en la bondad del Espíritu, donde ya no va a haber cambios, ya no va a haber cambios para pensar en el mal, ni estaremos luchando para vencer el mal en nuestras vidas. Pero en este entrenamiento que nosotros estamos desarrollando, es un entrenamiento muy interesante, porque a medida que nosotros vamos avanzando, Dios va retocando un templo preparado para cada una de las personas que se han comprometido con Él, que han hecho un pacto con Él. Es un confeccionista, un templo no hecho por manos humanas, sino un templo creado por Dios, de acuerdo al crecimiento de cada una de las personas que Él ha llamado y escogido. Es vital este desarrollo de la nueva personalidad de nuestras vidas para tener un lugar dentro del reino de Dios. Porque el reino de Dios es orden. El reino de Dios, espiritualmente hablando, están los serafines, los serafines que alaban, los serafines que mueven el trono de Dios. Están los querubines, los encargados del pacto. Sin embargo, había 3 querubines que tenían posturas diferentes. Un querubín que le fue dado el cuidado de la tierra y la tercera parte de los ángeles. Uno encargado de la educación, Gabriel.
con la tercera parte de los ángeles, y otro encargado, encargado del orden espiritual, el que detiene a los espíritus del mal, que es Miguel. Es el general de las Fuerzas Armadas de Dios, y Gabriel es el ministro de Educación Mundial. Y el querubín lucero, que fue creado en la tierra, este quebrantó el pacto con Dios y fue puesto en prisiones. Y él es el gobernador hoy de este mundo, porque venció a Adán. Adán no pudo ser gobernante porque desobedeció a Dios. Oyó la voz del enemigo a través de la voz de su mujer y obedeció al enemigo. Y por eso toda la humanidad pasó a ser parte del reino de la muerte. Toda la humanidad. Pero el reino de la vida, que es de Cristo Jesús, el árbol de la vida, Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, Cristo Jesús. Necesitábamos de un rescatador. El enemigo que gobierna hoy es como si gobernara un estado, pero el presidente o el rey es el padre. Él es el rey y el presidente. Y él domina al enemigo. Él no tiene un pleito con el enemigo, lo tiene en sus manos, pero le permitió experimentar 6000 años de gobierno y se están acabando ya esos 6000 años. Le queda poco tiempo y él lo sabe. Para que probara su tema, diciendo que él podía ser un reino mejor que el de Dios. 6000 años de prueba. Y en los 6000 años de prueba no ha demostrado tener la capacidad para superar el gobierno de Dios. ¿Y por qué lo permitió Dios? Porque hay más ángeles. Y los ángeles están observando. Y dice que nosotros, los hijos de Dios, somos un espectáculo para los ángeles y para el mundo. Porque anunciamos locuras para el mundo. Y por eso somos un espectáculo. Y porque lo que hacen ellos, los enemigos de Dios, el reino de la muerte, lo que ellos hacen, Dios lo sabe. En Isaías dice claramente, yo estoy observando el que está forjando un arma contra ustedes. Pero toda arma forjada contra ustedes se volverá contra ellos. Ustedes son como la niña de mis ojos. Cualquiera que quiera tocar el óvulo, el globo de mis ojos, pues se lo va a ver con Dios. Son promesas de Dios. Por eso, si hemos nacido en el reino de la muerte, hemos nacido separados de Dios, y es lo que dice la Escritura. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
separados de Dios, éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo fuimos transformados y hemos pasado del reino de la muerte al reino de la vida, donde nuestro gobernante no es el enemigo de Dios, nuestro gobernante es Cristo Jesús, la cabeza de nuestra congregación, el sumo sacerdote, nuestro líder principal. Es por esto, pues, que cuando el apóstol Pablo nos habla de que la gloria venidera, gloria significa revelación y exaltación. No es comparable con los dolores que hoy estamos viviendo en este mundo. Esto nos habla de una esperanza. Miren ustedes, veamos el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Aquí está hablando de que la creación fue puesta en vanidad, es decir, se autodestruye. Se autodestruye la materia. De ahí la idea de la ley de la física que dice que la materia no se pierde, más se transforma. Pero en lo que pasa la transformación, sí se pierde. Vivimos en un universo que parece que es un caos, pero tiene un orden. Pero también tiene un tiempo. Los científicos nos hablan de nuestra estrella solar, una estrella enana del tercer tipo. Enana, sí, porque hay estrellas que son 5 veces más grandes que el Sol. Y nosotros las vemos a la distancia. Pero esta estrella está muriendo. Va a pasar a ser supernova. Aunque el científico piensa que todavía hay mucho tiempo por delante para que esto suceda, sin embargo, ellos están hablando de que es más rápida la destrucción que el hombre está haciendo en la Tierra. Y que si no se detiene al hombre, el hombre va a destruir la Tierra. Hoy tiene el poder el ser humano para destruir la Tierra 100 veces en un instante. Así es su poder, el que ha adquirido. Sin embargo, Dios dice que no lo va a hacer, que no va a destruir la Tierra, porque Él creó todo el universo con un propósito. Todo el universo ha sido creado con un propósito. El universo está esperando el nacimiento de los hijos de Dios. ¿Por qué la materia está puesta en esperanza? Y si está puesta en esperanza, es la esperanza de no ser destruida, de no ser exterminada. Y Dios no quiere exterminar la materia. Dios no quiere destruir la naturaleza. Él lo hizo con un gran propósito. Y Él va a cumplir su propósito. Los hijos de Dios son la sal de este mundo, son los que conservan al mundo, aunque sean menospreciados por la sociedad, aunque no sean comprendidos por la sociedad mediante el proyecto, el plan que Dios tiene para la vida de la humanidad, porque son etapas. De ahorita estamos viviendo la etapa donde Dios está llamando y eligiendo a las personas que han de reinar con Él en la tierra.
durante 1000 años, porque después de los 1000 años ya va a ser la eternidad. Es decir, durante 1000 años va a haber un gobierno perfecto, seres humanos transformados en seres inmortales. Esos van a gobernar, pero posteriormente ya no va a haber seres humanos mortales. Después del milenio hay un último juicio, donde ya no hay seres humanos mortales, solamente seres inmortales, eternos y espirituales. El plan de Dios es ese. Por eso hay caos. Y por eso va a haber una guerra. Y se van a reunir para hacer guerra a Cristo Jesús y para hacerle guerra a su congregación. Y su congregación va a ser perseguida y muchos van a ser muertos en esa persecución. Pero Dios tiene un refugio para los de cierta estatura. Y este refugio no pueden tocarlo, porque ellos van a estar interviniendo por dos personas que van a estar dando testimonio de Dios. Pero a las naciones no les va a gustar, porque ellos son los que van a derramar las copas de la ira de Dios en la tierra, por la maldad del hombre, por la maldad del ser humano. Y es el final del gobierno del enemigo. Y es el final del gobierno de esta sociedad. Y esos hombres predican por 3 años y medio a nivel mundial. Y lo que ellos dicen, allá va a haber un terremoto y esto va a pasar así y así pasará. Y allá va a caer granizo como de un bloque sobre ellos. Y eso pasará. Y todo lo que ellos digan van a pasar porque tienen la autoridad para hacerlo durante 3 años y medio. Y las personas van a estar enojadas con ellos. Y el día que ellos mueran, porque van a morir después de su ministerio, el día que mueran estos dos testigos, nadie los va a tocar. Porque cuando quisieron destruir las armas que ellos querían contra ellos, las personas morían. Aquí ellos mueren. Pero ellos dicen, 3 días estaremos muertos, como Jesucristo. Pero ellos, sus cuerpos estarán tirados en la plaza. Y de seguro habrá una cámara por ahí que esté observándolos. Y al tercer día, si hay una voz, levántense. Y todo el mundo los va a ver levantarse. Y es la llegada del Señor Jesús. Y entonces querrán luchar contra Cristo Jesús y sus huestes celestiales. Pero no podrán, serán sometidos. La tierra no será destruida. La profecía es clara al respecto. La tierra no será destruida. Y esto significa, naturalmente, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la tierra está en vanidad, está en autodestrucción, está en autodevaloración. Una de las preguntas que la ciencia no puede responder, ¿en qué momento la materia empezó a autodevalorarse? No puede responderlo, pero Dios responde. Yo la he puesto en vanidad. O sea, yo le he dado un tiempo a la materia, en la esperanza de la resurrección de mis hijos, de la transformación de seres humanos a seres espirituales.
Y entonces las leyes van a cambiar. Las leyes de la materia van a cambiar. Serán leyes de la conservación de la materia. Van a cambiar esas leyes. El universo no será destruido. Porque ese universo, Dios tiene planes para ese universo, donde los hijos de Dios tendrán que trabajar. Los seres transformados en seres espirituales. Dios no es un egocéntrico que quiera que le estén adorando todo el día y toda la noche, ¿no? Dios no es un egocéntrico. Dios es amor y en su amor quiere darnos vida y seguridad eterna. Es por eso que toda la creación gime a una, esperando el nacimiento de los hijos de Dios. Pero veamos lo que sigue en el siguiente versículo. El 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Así es. La causa o el propósito de quien la sujetó en esperanza. Dios la sujetó en esperanza, no para destrucción, en esperanza de detener la maldad, de exterminar un reino perverso, malvado, destructivo, el reino de la muerte. Y el último enemigo, porque la muerte es un enemigo de Dios. Dios no ama la muerte. Dios no hace que la gente muera. Es su desobediencia. La paga del pecado es muerte. Es la desobediencia del ser humano que lo lleva a morir. La rebelión del hombre contra Dios, impulsada por el enemigo que los ciega con filosofías y situaciones vanas que los llevan a autodestruirse. Si no, mire lo que ha sucedido en la sociedad. Vean cómo ha aumentado la maldad. Vean cómo el país que un día anunciaba a Dios en 1940, 1930, 1920, anunciaba a Dios y creía en Dios y en su moneda decía, en Dios confiamos. Hoy en día ese país está caído y le espera una profecía, pero ahí está la ruina, porque abandonó a Dios, que era su raíz. Los derechos humanos que ellos mismos promulgaron, el derecho de la humanidad, el libre albedrío, el ser libres, esto hizo que todas las cosas cambiaran. Donde empezaron a poner tradiciones de muerte dentro de las escuelas y la tradición de orar al mediodía, eso se quitó. Y sacaron a Dios de las escuelas, de la educación, de las leyes, de todo eso. Sacaron a Dios de sus vidas y metieron las fantasías de la muerte, Halloween y muchas otras cosas más. Cambiaron a Dios por la muerte. Cambiaron la vida por la muerte. Y ahí están las consecuencias. Ahora viene un gobierno más cruel que el que fue el, el Reino Unido, Inglaterra, y más cruel de lo que los Estados Unidos fueron, porque en cierta manera fueron nobles estos dos gobiernos hasta cierto punto. Pero el que viene es mucho más cruel porque ese no cree en derechos humanos. Van a imponer su propia ley. Por eso, cuando nos habla Dios
acerca de los proyectos que Él tiene y que nos habla Dios de la salvación de nuestra vida hoy, de transformarnos en una nueva personalidad para aprender a vivir bien acá, pero también Dios nos habla de las consecuencias que las naciones están haciendo, las consecuencias, porque Él dice claramente, al que destruya la tierra, yo lo voy a destruir a Él. Han saqueado, han robado, han destruido la tierra. Dios nos dio la tierra para cuidarla, pero el hombre se cuida más a sí mismo que a la tierra, no sabiendo que la tierra le produce la vida, o siendo necios en sus corazones, viendo sus codicias y sus ambiciones ciegas. El hombre destruye sus propias posibilidades de vida y a las nuevas generaciones. ¿Dónde está el amor? Ahí no hay amor, hay egocentrismo, la lucha por el poder, por el dinero, la lucha mundial, porque la capacidad que tenía la tierra de producir fruto ya no es la misma. Los ríos contaminados ya no es la misma agua. Las naciones van a pelear por causa del alimento y por causa del agua. No solamente por el petróleo como lo están haciendo hoy, sino por esos elementos vitales. La comida se elevará cada vez más porque no hay capacidad de siembra. Y si las naciones se ponen en pelea, necesitan ¿qué? Alimento, agua, para sostenerse. Y eso hace que exista una crisis de alimentación en el mundo, porque miles de personas van a aparecer ahí, de todos los países, en esa guerra. Así que nosotros tenemos la esperanza de seguir estando en Cristo Jesús, así como la materia y la naturaleza están sujetas a esperanza. Nuestras vidas como hijos de Dios están sujetas a la esperanza de renacer, de ser transformados. Si no, veamos lo que dicen. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Muy bien, el Hebreos 13. Ujú. 13, sí. Dice Olea. así, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Ellos no tenían un reino, su reino era celestial. Y no, aunque ellos tenían una ciudadanía, eran peregrinos en la tierra. Los hijos de Dios tienen la promesa de tener la tierra. Y lo dice en Mateo. Vayamos a Mateo. Al capítulo 5, versículo 3. Dice así el 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sígale. ¿Cuánto? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sígale. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí Bien, está. oh, muy bien. Ahí está. Dice ahí, bienaventurados los mansos. Primero está hablando de una misma generación, la generación de los hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán o estarán en el reino de Dios. Y luego dice que ellos van a heredar ¿qué? La tierra.
Y si ellos van a heredar la tierra, significa que no va a ser destruida. Todos ellos murieron en la esperanza de gobernar esta tierra. Todos ellos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob y todas sus generaciones. Murieron en esa esperanza sin verlo, sin tenerlo. Y es la misma esperanza que nosotros tenemos de gobernar con Dios. Primeramente la tierra y luego el universo. Es por esto que nuestra esperanza es mucho más grande que pudiera ofrecernos cualquier cosa. Y si perdemos la vida por la causa de Cristo, reinaremos con Cristo. Por eso es lo que estamos hablando acerca de lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué lo dice? Porque hay un contexto remoto. Hay un contexto desde el antiguo pacto hasta este momento. Y recibiremos la tierra por herencia. Nunca dice que vamos a ir al cielo. Jamás dice eso. No la escritura. Al contrario, dice que la gran Jerusalén, el templo santo de Dios, descenderá a la tierra. Veamos el Apocalipsis capítulo 21, me parece que es el 20 o el 21. Es el principio. Ujú. Apocalipsis capítulo 20, Sí, versículo 1. sí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la No llave es del al 21. 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y si Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los Ándale. cobardes, muy bien. Pero los cobardes, ¿quién? Esos no pasarán. Sí. Aquí vemos, pues, que, que el apóstol Juan ve en una visión cómo desciende el, el templo de Dios a la tierra para vivir en la tierra con los hombres. Dice claramente, para consolar a los hombres, a la humanidad. Y habla acerca de que a los que sean fieles a estos, estos van a prevalecer en Él, en Dios. Nunca dice que nosotros vamos a ir al cielo. Dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos despiertos, dice Pablo, seremos arrebatados. O sea, seremos llevados hacia la presencia de Cristo. Y estaremos con Él, dice ahí, en las nubes y estaremos con Él. No significa que vamos a ir, dice que estaremos con Él. Y estaremos donde Él esté. Y si Él está descendiendo a la tierra, ¿dónde va a estar? En la tierra. Porque jamás dice que los lleva a Dios. Los voy a traer a mí mismo para descender. Por eso viene con sus huestes, con sus ejércitos. ¿Y en qué momento llega?
en el momento en que la tierra está a punto de ser destruida por la propia humanidad. En ese momento llega. Por eso ellos están en guerra. Pablo habla de su versión de cómo va a ser, pero en qué tiempo y en qué forma, sí, ahí habla de eso. Y a los que quieran leer el capítulo 11 van a ver acerca de los dos testigos, dos olivos que están delante de la presencia de Dios. Bueno, ok, sigamos la lectura, por favor, de Romanos. Claro que sí. El 21 dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese fue el versículo 21. Como podemos comprobar, está hablando de la libertad gloriosa de qué? De la creación. Por lo tanto, la creación no va a ser destruida. Nunca pensó Dios en destruir la creación, ni le dio permiso al enemigo para destruirla. Ni el ser humano usado por el enemigo va a poder destruirla, porque se cumple lo que Dios quiere, no lo que quiere un gobernante loco, ¿no? Entonces, aquí debemos de estar seguros en esos aspectos, que se hará la voluntad de Dios, que no se hará la voluntad del hombre ni la voluntad del enemigo, sino la voluntad de Dios. Y todavía hay más en ese aspecto, porque todas aquellas personas que han muerto en diferentes circunstancias, niños, jóvenes, adultos, etcétera, todas aquellas personas que están ciegas en las religiones que el enemigo ha creado usando el nombre de Dios, todas esas personas que están cegadas van a tener la oportunidad de ver la realidad, porque van a entrar al reino de Cristo Jesús para ser instruidos, para ser enseñados por el pueblo transformado de Dios. Esa humanidad va a entrar y va a tener la oportunidad que no tuvo antes. ¿Quiénes todos? Aquellos que fueron cegados por el enemigo. Ellos van a entrar a ese milenio y para ser educados. Es un juicio milenial, porque ellos no tuvieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque la única forma de ver las cosas de Dios es que Dios nos quite la venda. Y Dios está llamando y está eligiendo. Yo creo que Jesucristo lo explica muy bien lo explica. ¿Puedes buscarme ese versículo que dice, ¿por qué hablas en parábolas? Bueno, parece que está en Mateo 13 al 15. Voy a revisar. Por, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Era eso? Sí, continúe. Porque antes hay una pregunta, ¿no? A ver, lo voy a poner Antes de que... completo. Ujú. Dice el 13. La pregunta es esta: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, dígame. Me están hablando aquí, Ujú. permítame un momento, un Claro, instante. esperamos.
Bueno, ahora sí puedes ver. Claro que sí. Dice así, entonces, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y luego, De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oirás y no entenderás, y viendo verás y no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con todos y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Amén. ahí está. Eso quiere decir que Dios no les quitó la venda de los ojos, que sus corazones fueron dejados así. No les quitó. A quien quitó la venda de los ojos fue a los apóstoles. A ellos les enseñó, a los apóstoles, a los elegidos de él. Esto significaba, naturalmente, que había otros discípulos, aparte de los apóstoles, que también habían caído sus vendas y podían oír y ver la realidad de Cristo, pero otros no. La gran mayoría no. Pero toda esa mayoría que no pudieron ver en Cristo la realidad del Mesías, como muchos que no pueden ver hoy la realidad de la profecía, todos ellos cegados, un día van a tener la oportunidad de ser salvos, porque ellos no tenían la oportunidad, estaban cegados por el enemigo. El enemigo los tenía cegados, el enemigo los impulsó a destruir a Jesús. Todos ellos lo vemos en, lo vemos en Hechos 2 cuando Pedro predica, después de la llegada del Espíritu Santo. Pedro predica y en la predicación de él acusa a todos del asesinato del Mesías, un ser inocente. Y muchos de ellos aceptan que sí lo hicieron, pero dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro les da la respuesta. Ahí vemos la elección de las personas para que aprendieran la otra parte del proyecto, el plan de Dios. Pues había pasado una parte de un proyecto, el antiguo pacto, y ahora era la renovación del antiguo pacto a un nuevo pacto. No era dejar una religión y hacer una religión, no. Jesús es judío y es el rey de los judíos y es el rey de la tribu de Judá y es quien va a reinar. Y nosotros somos israelitas espirituales, judíos por venir del Espíritu de Jesús, nacidos en el Espíritu de Jesús. Somos judíos espirituales, somos judíos cristianos, judeocristianos, pero el mundo no lo sabe. Pero ¿quiénes van a ser abiertos sus ojos? Solamente Dios lo sabe. Por eso nuestra predicación es para todos los seres humanos. Pero tenemos una gran esperanza, porque a pesar de los sufrimientos y dolores que pase la humanidad, van a resucitar para ver claramente. ¿Por qué? Porque el enemigo va a ser atado por 1000 años, por 1000 años va a ser atado para que ellos puedan aprender y desarrollar una nueva forma de vivir y también ellos puedan darse cuenta de que va a empezar la reconstrucción de la tierra.
leyes van a cambiar de la naturaleza cuando empieza el reino de Dios. Así que es un reino de preparación. Esa es la última parte del plan del hombre en esta tierra, porque después de esto ya no va a haber hombres, va a haber seres espirituales nomás. Ya no va a haber hombres y mujeres, sino solamente seres eternos como Dios, la familia de Dios. En esa esperanza navegamos. Es locura para la tierra, es locura para la gente, pero para nosotros, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, para nosotros es una realidad. Así que en esa esperanza navegamos. Tenemos puestos los ojos en la esperanza del proyecto de Dios, no del proyecto de la humanidad. Hace unos días llegaron y nos dijeron, mire, venimos del partido X. Le dije, no, yo no pertenezco a ningún partido, soy objetor de conciencia. No sé si lo entendieron o no, pero, bueno, se fueron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no pertenezco a ningún partido político, a ninguno. No soy parte de la política, ni me interesa la política. ¿Veo lo que está pasando? Sí, porque tenemos una visión de lo que ha de venir y vemos el cumplimiento de las cosas poco a poco, pero no estamos preocupados exageradamente. ¿Por qué? Porque esperamos la resurrección de los muertos. En Cristo primero y luego la segunda resurrección de todos aquellos que no pudieron comprender el Evangelio de Dios porque el enemigo los había cegado. Todos ellos, esa muchedumbre, van a ser los ciudadanos del reino de Dios, que van a ser preparados porque no tuvieron oportunidad de hacerlo en esta época. Yo sería injusto que sabiendo que ellos están engañados por el enemigo, endurecidos por el conocimiento y el espíritu del enemigo, no pueden liberarse de ellos. Necesitan de un Salvador. Y por eso se les va a dar la oportunidad que no tuvieron hoy. No es una segunda oportunidad, es la oportunidad que no tuvieron hoy. Personas que se les va a dar la oportunidad de ver más clara todas las cosas y entonces tomen una decisión. Qué bueno es Dios. Bueno, creo que ya llegamos a la hora. Sí, así es, Víctor. Ya son las 9 de la mañana. Bueno, Ujú. pues hasta aquí llegamos, agradecidos con Dios, agradecidos con ustedes por su paciencia. Y pues bueno, ahora vamos a cerrar la grabación para que ustedes compartan. Mm, bien.